Hermanos, al estar preparando este mensaje, me encontré por ahí con un testimonio de un reportero cristiano que se ha dedicado en los últimos años a ir de nación en nación, especialmente en naciones perseguidas. Estas son naciones que están cerradas al avance del Evangelio y que cualquier intento de avanzar el Evangelio se topa con un freno gubernamental, una resistencia sistémica al Evangelio, y lo que él hace es que él va recopilando estos testimonios, se junta con estas personas, con estos pastores, misioneros, y empieza a preguntarles su testimonio, y empieza a preguntarles qué es lo que el Señor está haciendo en medio de ellos. Este reportero se llama Tim Kess. En uno de sus viajes a un país que ni siquiera sabía que existía, se llama Azerbaiyán. ¿Alguien ha escuchado de Azerbaiyán? Tenemos una persona que conoce, que sí está consciente del mundo en el que vive, pero yo nunca había escuchado Azerbaiyán. Azerbaiyán está en el Medio Oriente, está entre Rusia e Irán, y la ciudad específicamente a la que él fue a Bakú, que es la capital de este país. Este país es un país minero y por lo tanto hay mucho dinero y hay mucho de los ojos de los países alrededor sobre este diminuto país. Sin embargo, también hay una alta presencia de la policía de la KGB. La KGB era o es la policía especial que se empezó realmente a desarrollar en la época de la Unión Soviética, ¿verdad? Y este brazo gubernamental tenía varias misiones, pero en específico era atacar o ir en contra de todo lo que la Unión Soviética consideraba peligroso para sus propios intereses. Uno de esos es el Evangelio. Y sin embargo, en este país diminuto, con tanta presencia de KGB, hay un hombre, un pastor de nombre Hussein. Este pastor tiene un grupo como de 200 personas. Y para llevar a cabo esta entrevista, el reportero Tim y el pastor Hussein, se tuvieron que ver en una casita de campo a las afueras de la ciudad y tuvieron que agarrar sus celulares, apagarlos, desconectarlos y dejarlos en otro lugar para poderse ver ellos en privado y saber que no estaban siendo monitoreados o vigilados. Porque tan así está la persecución, de tal manera que ni siquiera podían hablar libremente, sin tener la sospecha de que alguien pudiera estar los escuchando a través de sus celulares. Sin embargo, a pesar de estos cuidados, a pesar de lo que estaba teniendo que hacer, el reportero le llamó la atención que el pastor Hussein estaba tan tranquilo y tan consciente de decir, bueno, estamos hablando libremente, y una expresión de gozo. No era una expresión de alguien atemorizado, sino era alguien que estaba confiado. Tim usa esta frase que dice, es como si este hombre supiera que en última instancia su confianza y su refugio se encuentra en la realidad de que su Dios reina. No en el gobierno militar que está a sus alrededores, que pudiera intervenir, sino a alguien que está plenamente confiado en su Señor. A medida que iban hablando, el pastor Hussein le termina contando un poco de la situación. Le dice, mira, la KGB nos ha perseguido, nos ha amenazado, nos ha interrogado y nos ha hasta metido a la cárcel, simplemente por estar compartiendo el Evangelio con otras personas. La resistencia o la oposición al Evangelio ha sido tal que la ley inclusive le ha puesto una multa a todos aquellos que sean sorprendidos entregando un folleto evangelístico a alguien más por $3,000, que es más o menos el equivalente de un año de salario de ellos. Imagínate que te pongan una multa de un año de tu trabajo, y esto es lo que ellos están siendo amenazados. Hay algunos de ellos que han sido encarcelados. Unos hermanos en particular fueron encarcelados porque alguien les pidió un folleto. Les dijo, oye, ¿tienes un folleto? Y ellos, sí, ¿cómo no? Aquí estaba. Y esa persona era un policía encubierto. Inmediatamente los agarra de ahí, de esa interacción, y los lleva a la cárcel. Estando en la cárcel, el policía les empieza a preguntar ¿por qué se aferran a seguir desobedeciendo abiertamente la ley, sabiendo que hay consecuencias tan graves?
Uno de los hermanos le respondió, porque tenemos que estar diciéndole a la gente sobre el amor de Jesús. Y comenzaron entonces a predicar el evangelio a él. El policía se queda tan sorprendido de tal manera que dice, espérate, pero si tú estás diciendo que tienes que emular a Jesús, que tienes que imitar a Jesús, ¿acaso Jesús repartió folletos? Dice, no repartan folletos, solo díganles el evangelio a alguien más. El impacto del testimonio de estas personas llevó a que esta interacción que comenzó con una interacción hostil, comienza después a convertirse en una interacción estratégica de la propagación del evangelio. Y el policía le empieza a dar recomendaciones sobre cómo y de qué maneras hacerle para que no sean fácilmente apresados. En otros contextos, los hermanos de la iglesia del pastor Hussein se habían empezado a reunir, a intentar servir a personas marginadas de su comunidad, en especial con un grupo de ciegos. En esta comunidad los ciegos son uno de estos grupos más marginados que consideran que no tienen valor su vida porque no pueden interactuar en la sociedad y por lo tanto los dejan a las orillas de las ciudades. Y sin embargo, esta iglesia fue a mostrarles el amor de Cristo. Les llevaban comida, les llevaban ropa y más importante, les llevaban el evangelio de nuestro Salvador. Y los ciegos empezaron a responder a este mensaje de tal manera que fue tanto el impacto que los hermanos estaban teniendo que el gobierno específicamente puso una ley para impedir que pudieran hablar en ese contexto en particular. Entonces lo que la iglesia hizo, bueno, ya no podemos hablar aquí, vamos a otro grupo marginado. Ahora especialmente con unos niños de discapacidad intelectual. Esta iglesia los abrazó, los amó, iban semana tras semana a compartirles el mensaje del evangelio, llevarles ropa, jugar con ellos, y a tal punto que cuando los niños veían llegar a estos hermanos decían, ya llegó Jesús. Y gracias al testimonio de estos hermanos que iban semana tras semana a mostrarles el amor del Señor, las personas del staff de este lugar, de este centro para niños con discapacidad, empezaron también ellos a responder. Porque decían, no habíamos visto nosotros a nadie que amara tanto a estos niños. No habíamos nosotros podido ver a alguien que estuviera dispuesto a venir y sacrificar su tiempo continuamente para mostrarles su amor, para mostrarles el amor de Dios. Y como era de esperarse, el efecto que eso está teniendo ahora es que el gobierno está buscando maneras de impedir una vez más que vayan y sirvan a este grupo. Y sin embargo, esta iglesia ahora está empezando a pensar, bueno, ¿qué grupo toca? ¿Con quiénes vamos a ir? Mis hermanos, ¿qué es lo que motiva a esta iglesia? ¿Qué es lo que hace que esta iglesia permanezca fiel a pesar de tener algunos de sus hermanos perseguidos, algunos de sus hermanos con multas que no pueden pagar, amenazados, encarcelados? ¿Y qué es lo que hace que esta iglesia sea consistente y fiel y persevere en su testimonio en medio de una sociedad que está completamente en su contra? Este es el mismo tipo de preguntas que le hacían al apóstol Pablo, básicamente, a las cuales de una manera indirecta está contestando en medio del pasaje que vamos a considerar esta mañana. Esta mañana el apóstol nos está mostrando una de las razones por las cuales esta iglesia está dispuesta a dar su vida y poner su vida en peligro con el fin con fin de proclamar el evangelio. Este pasaje en 2 Corintios que vamos a ver hoy nos dice que la vida cristiana es una vida comisionada a proclamar el evangelio sin importar el costo, porque la gloria del amor de Cristo vale la pena. Déjame repito eso una vez más. Este pasaje nos indica que la vida cristiana es una vida comisionada, es una vida que tiene una misión de proclamar el evangelio sin importar el costo, porque la gloria del amor de Cristo vale la pena. Así que si tienes tu Biblia, te invito a que me acompañes a 2 Corintios 5, versículos 11. Dice lo siguiente:
Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos. Espero que también seamos manifiestos en las conciencias de ustedes. No nos recomendamos otra vez a ustedes, sino que les damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros, para que tengan respuesta para los que se jactan en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, si estamos cuerdos es para ustedes. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Ahora hemos conocido a Cristo según la carne y sin embargo ahora ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora han sido hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo, le rogamos, reconcílense con Dios. Porque el que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Y como colaboradores con Él, también les exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios, pues Él dice, en el tiempo propicio te escuché, y en el día de la salvación te socorrí. Pero ahora es el tiempo propicio, ahora es el día de la salvación. Hermanos, el apóstol Pablo escribió la carta de 2 Corintios, básicamente en respuesta a una serie de acusaciones o una serie de cargos acerca de que su ministerio no era un ministerio eficaz, que su ministerio no era muy llamativo y por lo tanto había otras cosas, otras filosofías que la iglesia tenía que seguir, otras posturas que la iglesia debía de seguir y dejar y lo que estaban siendo tentados o lo que la gente que criticaba a Pablo estaba intentando hacer era que la iglesia de Corintios dejara entonces de seguir lo que Pablo les había enseñado para que pudieran ellos seguirlos más bien a estos hombres con sabiduría, con poder, con retórica, con habilidades que a lo mejor Pablo no tenía. Y lo que hace Pablo aquí en esta carta realmente es algo digno de reflexionar y de emular. En lugar de ponerse a pelear contra los que estaban criticándolo, en lugar de decir, no, eso están mal porque ellos realmente su ministerio está malo y ellos están haciendo estas cosas. Y lo que realmente hacen, lo que hace Pablo es que él empieza a apuntar 3 cosas, de decir, mira, ustedes juzguen. Aquí hay 3 cosas de mi ministerio. Ustedes pueden dar testimonio. Él dice básicamente, número 1, yo les he predicado la palabra de Dios. Ustedes pueden ver que todo lo que yo he dicho viene de la palabra de Dios. Y yo no les he traído palabras elocuentes o una retórica sofisticada porque yo no quiero que la atención sea para mí, sino que quiero que vean que la palabra de Dios es la que ha hablado. Después empieza a hablar acerca del efecto que tal palabra ha tenido en la vida de la iglesia corintia. En pocas palabras, él dice, ¿quieres ver un testimonio de mi ministerio? ¿Quieres ver que mi ministerio realmente es eficaz y veraz? Vean sus vidas. Vean si han ustedes crecido a lo largo de haberse expuesto a la palabra de Dios o no. Vean si pueden ahora testificar que son criaturas nuevas por el poder del Evangelio. Y por último, él empieza a apuntar a los sufrimientos que ha experimentado por causa del Evangelio. A primera instancia, esta manera retórica de hablar, de decir, bueno, aquí te van 3 cosas. 1, he predicado la palabra de Dios. 2, ve el fruto. Y 3, ve mis sufrimientos. Como que el sufrimiento ahí suena raro inicialmente. Sin embargo, Pablo apunta a su sufrimiento porque al hacerlo, él puede dar testimonio de que él ha dado su vida
por completo y ha dado literalmente su cuerpo a fin de que otros puedan venir al Evangelio. Él se ha dado a sí mismo, sabiendo que su recompensa no es en esta vida, sino que su recompensa es en el cielo. Y se ha dado a sí mismo dando el sacrificio de su propia vida, diciendo, porque el Evangelio vale la pena. Ve, por ejemplo, cómo lo hice en el capítulo anterior, empezando el versículo 7. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obra la muerte, pero en ustedes la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús, a nosotros también nos resucitará con él y nos presentará junto con ustedes. Porque todo esto es por amor a ustedes, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. En otras palabras, lo que Pablo aquí está diciendo es decir, mira, ve mis látigos, ve las aflicciones que he tenido, ve continuamente todo lo que he entregado a fin de poder proclamar el Evangelio. ¿Y por qué? ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque creí este Evangelio y por lo tanto hablé. Lo hablé a ustedes. ¿Por qué? Porque los amamos. Dice, porque todo esto es por amor a ustedes. Pablo ama tanto a los perdidos que él está dispuesto a entregar su vida a fin de que otros, literalmente entregar su vida inclusive a muerte. Dice, continuamente llevamos el olor a muerte, la muerte de Cristo, la llevamos continuamente sobre nosotros, diciendo continuamente nuestra vida una y otra vez ha sido puesta en peligro. ¿Por qué? Porque los amamos. Y queremos que ustedes también reciban la gracia que hemos recibido. Al final de cuentas, Pablo considera su vida como que no vale nada. ¿Por qué? Porque él reconoce que si él llega a morir, el Señor lo resucitará junto con él. Pablo ha conocido la dulzura del Evangelio, ha conocido la gloria del amor de Cristo y ahora está enfocado y enmisionado y comisionado a seguir proclamando la grandeza de este amor. Y así llegamos entonces a nuestro pasaje, capítulo 5, versículo 11. En cual en esa sección Pablo expande un poquito más acerca de sus motivaciones o sus razones por la cual él vive de esta manera. Entonces, aquí Pablo nos da 3 razones para esta vida comisionado, esta vida en misión. Vemos en el versículo 11, dice, por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos. Y espero que también seamos manifiestos en la conciencia de ustedes. Como le decía, Pablo ha estado argumentando acerca de la grandeza del Evangelio, la superioridad de este nuevo pacto, que el cual ahora él ha sido hecho ministro. Él ha estado diciendo, mira, el Evangelio es realmente una cosa gloriosa, el Evangelio es una cosa grande, el Evangelio es una cosa que vale la pena dar nuestra vida. Y el proclamar este mensaje ha puesto su vida en peligro más de una ocasión. Y aquí Pablo nos empieza a decir una de las razones por las cuales él lo hace, y es esta, que él conoce el temor del Señor. Ahora, cuando la Biblia habla del temor del Señor, no se refiere meramente a un pavor del Señor. Sin embargo, sí hay un elemento de que temblamos ante la presencia de Dios por quien Él es.
Hermanos, la Biblia no nos presenta a un Dios domesticado. La Biblia nos presenta a un Dios en su santidad, en su gloria, en su poder, en su autoridad, en el cual cuando se muestra a hombres mortales, pecadores como nosotros, la reacción natural de nuestro ser es caer como muertos. El profeta Isaías, un profeta que ya había sido llamado, que llamaba al pueblo a arrepentirse, él recibe una visión de la gloria de Dios. Y aunque sus labios habían proclamado buenas nuevas de salvación, cuando ve la gloria de Dios dice, mis labios están llenos de inmundicia. ¿Por qué? Porque ante la santidad de Dios yo veo mi vida y me doy cuenta, no soy digno de estar delante de Él, mucho menos de hablar en nombre de Él. De maneras similares, el apóstol Juan, el discípulo amado por el Señor Jesús, alguien que ya había pasado años y años sirviendo y amando a la iglesia del Señor Jesús, cuando el Señor se le da una revelación de la gloria del Cristo resucitado, él cae como muerto por la perfección y la santidad y la gloria del Señor que se dio a sí mismo por él. Nuestro Dios, como decía, no es un Dios confinado que podemos dejar arrinconado en una esquina e ignorarlo el resto de nuestra vida. No, nuestro Dios es el Señor que creó los cielos y la tierra con el poder de su palabra. Es el Señor que sostiene todo lo que existe por la palabra de su poder. Fuego va delante de Él y en su mera presencia la tierra completa tiembla. Por medio de Él que todas las cosas se sostienen. Él es el Dios el cual examina los corazones, que nada puede quedar oculto delante de Él. Él es el Dios que juzgará a los vivos y a los muertos cuando Él vuelva en gloria. Él es el Dios que recompensará. Delante de quién está. Y es por eso, porque Él tiene este temor de Él, que Él está consciente de decir, yo quiero honrarte a ti. No me importa impresionar a nadie más. Dice eso, precisamente porque te temo a ti, que buscamos entonces persuadir a los hombres. Buscamos entonces ir y decirle a los hombres, arrepiéntense. ¿Por qué? Porque tememos al Señor, porque el Señor me ha llamado a hacer y es lo que yo voy a hacer. Cueste lo que cueste. Luego en esta frase que dice, pero a Dios somos manifiesto. En pocas palabras diciendo, el Señor sabe mi conciencia. No hay nada que se le pueda esconder. El Señor sabe cómo lo he estado haciendo. Y espero que ustedes también, dice. Porque que seamos también nosotros manifiestos en la conciencia de ustedes. Por lo tanto, no nos recomendamos a nosotros mismos una vez más, sino que les damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros para que tengan respuesta. En pocas palabras, lo que Pablo está argumentando aquí es diciendo, mira, ustedes nos conocen. Ustedes saben que esta ha sido mi pasión. Mi pasión ha sido vivir de una manera que honre al Señor, porque yo quiero vivir para su gloria. Y por lo tanto, si yo les digo todo esto, ¿por qué he sufrido? Es porque quiero que ustedes tengan una oportunidad de sentirse contentos y animados y alentados de nuestra labor y que tengan respuesta para aquellos que dicen, Pablo no sirve como ministro del Evangelio. Y dice, pero si estamos locos, es para Dios. Y estamos cuerdos, es para ustedes. En pocas palabras, el mundo puede pensar lo que quiera pensar. El mundo puede ver nuestra vida y decir, vas a ir otra vez a poner tu vida en peligro. ¿Qué estás loco? Y Pablo dice, piensa lo que pienses. ¿Por qué? Porque si estamos locos, al final de cuentas, si el mundo nos considera locos, no importa. Lo hago para el Señor, no para ellos. Dice, pero si estamos cuerdos, es para ustedes.
Pues palabras, si nuestros testimonios, si nuestras acciones, si lo que hemos estado haciendo de ir y dar mi vida una y otra vez, y si me pongo en peligro otra vez por el tal de que alguien más venga al Evangelio, si esto les hace sentido a ustedes, si esto los anima, por eso también lo estamos haciendo. Estamos haciendo esto y les compartimos lo que hemos hecho con tal de que ustedes también sean alentados y animados y exhortados a seguir nuestro ejemplo. Si estamos cuerdos es para ustedes. ¿Por qué? Segunda razón. Pues el amor de Cristo nos apremia. Habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo transiciona aquí a empezar a hablar él de una segunda razón por la cual él está dispuesto a ir una y otra vez a predicar el Evangelio sin importar el costo. ¿Cuál es esta? Que el amor de Cristo ha tomado posesión de sus acciones. El amor de Cristo lo ha dominado a tal punto que ya no es Él el que está actuando, sino que es el amor que ha recibido de Cristo, lo lleva a decir, mira, haz esto. Comparte lo que yo he tenido para ti, le comparte lo que yo he experimentado, lo que tú has experimentado de mi parte, comparte este mensaje con otros. El amor de Cristo ha venido y ha tomado dominio de sus acciones, ha tomado dominio de sus pensamientos, ha tomado dominio de su alma, ha tomado dominio de sus palabras. Y ahora lo que quiere hacer es motivado por el amor de Cristo. Él vive motivado por el amor de Cristo. Él habla motivado por el amor de Cristo. Él se relaciona con otros motivado por el amor de Cristo. Es esta la dirección en la cual él ha sido llevado. Él conoció y experimentó el amor de Cristo de tal manera que ahora él quiere compartir. ¿Y cuál es este amor? ¿Cuál es el amor que Cristo, que Él ha experimentado? Que uno murió por todos. Que Cristo Jesús se dio a sí mismo por Él. Y ahora ya no hay más condenación. El amor que llevó a Jesús a dejar su trono de gloria, a dejar su gloria, su exaltación, la adoración de los seres angelicales, la dejó a un lado para venir y probar el polvo de la tierra, probar aquello que las debilidades y fragilidades de nuestra humanidad, a probar el ser traicionado por sus amigos, el ser escupido por aquellos que se reían de él, por ser burlado, de ser abofetado, de ser golpeado. Él dio libremente su cuerpo por nosotros, para que podamos nosotros recibir el amor de Dios en Él. Y este amor es lo que lo motivó a Pablo. Entonces, por lo tanto, Cristo murió por todos. Y por consiguiente, todos murieron. En otras palabras, si tú has creído en Jesús, si tú has puesto tu fe en Él, esta fe involucra una identificación con Él a tal grado que ahora tu vida ya no es tuya. Tu vida ya no te pertenece. Escúchame, tu vida no es tuya. Tu vida le pertenece al Dios que pagó el precio de sangre por ti. Él te compró con su propia sangre. La sangre del perfecto Hijo de Dios fue derramada para que Dios vea tu vida y diga, mío, mío. Y nada ni nadie podrá arrancarte de Él. Pero también estamos llamados entonces a decir, bueno, si yo soy tuyo, dime qué hago. Entonces, te fijas, aunque Pablo aquí está defendiendo su ministerio, el principio de lo cual Pablo está diciendo es decir, mira, mi motivación no es mi llamado ministerial. Mi motivación para sobrevivir y llevar todas esas cargas es que he recibido el amor de Dios.
Hermanos, este mensaje no es exclusivamente para aquellos que tienen una inclinación hacia el ministerio o no. Este mensaje, este cargo de dar nuestra vida, estar dispuestos a dar nuestra vida si es necesario, es para todos aquellos que han experimentado el amor de Dios. No importa si eres joven, anciano, casado, soltero, nuevo en la fe, viejo en la fe, no importa. Si tú estás en Cristo, este llamado a dejarlo todo es para ti. El Dios que nos salvó es un Dios que también nos envía continuamente. El Evangelio está lleno de estas experiencias y recuentos de que Jesús los llama a sus discípulos, pero los llama, los equipa y los envía a las naciones. Esto es la novedad del nuevo pacto. Y ya no es, vamos a levantar un pueblo para que las naciones lo vengan y lo vean, sino ahora decir, bueno, las naciones no vinieron, entonces vamos nosotros a las naciones. El Señor está formando un pueblo de toda tribu, lengua y nación para que ellos salgan a las naciones a proclamar el Evangelio, aún si experimentan persecución. Dijo el Señor en Mateo 10 que Él los está enviando a sus discípulos como ovejas a los lobos, entre lobos. Ese es el llamado que hemos recibido, mis hermanos. No es solamente venir a conocer al Señor y deleitar nuestras almas, lo cual es cierto. El Señor deleita nuestras almas, pero el Señor nos ha enviado en una misión. Continuamente vemos este testimonio de Jesús equipando a sus discípulos y enviándolos. Equipándolos y enviándolos, equipándolos y enviándolos, equipándolos y enviándonos. ¿Por qué? Porque Él se dio a sí mismo. Él dio su vida por nosotros. Para que ahora lo único que el mundo pueda hacernos sea matarnos. Pero si nos matan, tenemos vida eterna con Él. Por lo tanto, ¿qué puede hacernos el mundo? Por eso decía Jesús, no temas a quien puede matar el cuerpo, sino teme a aquel que puede destruir el alma. Teme a Dios, regresamos a lo mismo, teme al Señor, teme a aquel que reina por encima de todos. Y que sea su aprobación, que sea su espíritu, que sea su guarda, la cual proteja y guíe tu vida. ¿Ves así tu vida? ¿Ves de esta manera tu vida? ¿Sabes y entiendes y vives tu vida cotidiana sabiendo que tu vida ya no es tuya? Fíjate que no estoy preguntando que si vives evangelizando todos los días. La pregunta es si estás consciente que tu vida no es tuya. Le pides instrucciones al dueño de tu vida para decir qué voy a hacer. Buscas vivir de acuerdo a la conformidad, a la congruencia del llamado que has recibido, a vivir para su gloria y no la tuya. Continuamos. De manera que nosotros, versículo 16, de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo ahora ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora han sido hechas nuevas. Hermanos, los versículos anteriores teníamos, esta carga es difícil porque podemos darnos cuenta que nosotros no vivimos de la manera en la cual congruente, en la cual decimos, sí, vivo conforme a lo que mi Señor me manda todos los días. Y la tentación es caer en la condenación de decir, es que yo he intentado pero no puedo. He intentado pero no puedo. Sin embargo, aquí hay buenas nuevas. Que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura.
No solamente está haciendo referencia a que tu pasado, lo cual es una gran noticia, que tu pasado, no importa lo que tú hayas hecho, cuando viniste a Jesús, Él borró ese pasado. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero también ahora se te ha dado una nueva naturaleza capaz de obrar y de operar conforme a la voluntad del Señor que te compró. Ya no hay excusa de que no puedo. ¿Por qué? Porque el Señor ha cambiado lo que tú eres. Y el Señor ya te ha hecho algo nuevo. Ya estás empezando a experimentar la gloria de la nueva creación. Ya estás empezando a experimentar lo que será el de estar un día delante de la presencia de Dios, contemplándolo cara a cara. Aunque ahorita solamente tenemos una probada de ello, pero ya tienes el poder de una nueva vida dentro de ti. ¿Por qué? Porque el Señor te la ha dado. Por lo tanto, mis hermanos, ya no conocemos, ya no nos vemos y relacionamos unos a otros conforme a la carne. Pues ya no valoramos lo que otras personas valoran, lo que el mundo nos dice que es valioso. Ya no pensamos conforme a sus estándares. Cuando estábamos en la carne conocimos a Cristo y sin embargo ahora ya no lo conocemos así. Ahora lo conocemos por medio de su Espíritu, el cual nos renueva día con día. Por lo tanto, las cosas viejas pasaron y ya son hechas nuevas, todas ellas. Hermanos, tenemos el poder dentro de nosotros, no por nosotros mismos, pero por lo que Jesús ha estado haciendo, de irnos modelando, moldeando, de irnos transformando, de irnos cambiando, de darnos esta nueva naturaleza. Tenemos ahora la capacidad y el poder de poder sobrellevar las aflicciones que experimentaremos al proclamar el Evangelio con gozo. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado su Espíritu en nosotros. Vamos a hacerlo gozo, mis hermanos. Y aunque el mundo nos diga que estamos locos, podemos decir, sí, pero lo hago por el Señor. Ahora, mis hermanos, ¿cómo es que se ve esta vida comisionada? ¿Qué es a lo cual el Señor nos está llamando a hacer? Aunque hemos estado hablando poquito de esto, Pablo pasa un par de versículos explicando realmente qué es a lo cual el Señor nos ha llamado. Ve conmigo el versículo 18. Y dice, y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Yo para aquí un momento. Todas estas cosas que hemos recibido, el poder conocer a Dios como Él es, y sí, temblar en reverencia ante su santidad, pero no ser consumidos. El experimentar el amor de Jesús por nosotros y el tener una nueva naturaleza, todo esto nos los ha dado Dios. ¿Por qué? Porque Él nos reconcilió con Él mismo. El mensaje del Evangelio es un mensaje de paz. Es un mensaje de paz entre enemigos, en el cual la parte ofendida, quien era Dios, el que merecía la exaltación y la gloria y la alabanza de su creación, lo que recibió fue rebeldía y oposición. Y gente diciendo, yo no te quiero a ti. Y lo que el Señor hizo fue, en lugar de destruir a su creación como era justo y como pudiera haberlo hecho en su libre voluntad, el Señor decidió anunciar una paz. Anunciar paz para los que merecían castigo. Anunciar paz para los que merecían sentencia de muerte. Anunciar paz para aquellos que no querían nada que ver con el Señor.
Y el Señor responde con todo su carácter, con toda su fortaleza, con todo lo que Él es, y lo que Él anuncia es paz. ¿Cómo obtuvimos esta paz? Que Dios en Cristo nos reconcilió con Él mismo. No tomó nuestras transgresiones en cuenta. No sostuvo sobre nosotros la lista de cosas donde hemos fallado delante de Él, sino que agarró ese documento y lo destruyó. Lo clavó en esa cruz. Estas son las buenas nuevas que tenemos, mis hermanos. Y si te fijas, esta es la palabra de reconciliación que el Señor nos ha encomendado. Velo al final del versículo 19. Dice, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Pocas palabras, el Señor tiene este mensaje que quiere decirle a todos aquellos que son sus enemigos. El Señor quiere venir delante de ellos y anunciarles estas buenas nuevas. Y lo que Él dice, toma Luis, toma Víctor, toma Andrés, toma Daniel, etc. Ponle tu nombre ahí. El Señor te ha dado a ti el mensaje de reconciliación de Dios con el mundo. Y te ha dicho, es tuyo. Ahora dilo. Aquí te va. Y aquí lo tenemos. Proclámalo. Pocas palabras, el Señor ha decidido, aunque el Señor puede salvar por el medio que Él decida salvar a los suyos, pero el medio por el cual el Señor ha decidido salvar es por medio de la proclamación de la palabra de Dios. Es empoderando a la iglesia para que la iglesia vaya y proclame este evangelio ante aquellos que están perdidos. Es dándole esta palabra, comisionando esta palabra a los labios de pecadores impíos como nosotros. A gente que nos gusta acomodarnos en nuestro lugar, a gente que somos débiles, a gente que hemos fallado, a gente que muchas veces ni siquiera ni siquiera nos sentimos dignos de estar delante del Señor, mucho menos de hablar en nombre de Él. Y sin embargo, el Señor dijo, ahí está, esta es tu tarea, te la dejo, hazla. Por implicación, mis hermanos, si nosotros no la compartimos, ¿quién la hará? Si la iglesia tiene la palabra de reconciliación entre Dios y el mundo, y la iglesia queda callada, ¿cómo habrá esperanza para el mundo? ¿Cómo habrá esperanza para aquellos que siguen bajo la ira de Dios? Por eso continúa el versículo 20, dice, por tanto, somos embajadores de Cristo. Este título de embajador de Cristo es un título oficial, es una posición importante, es un título de representación delante de Dios. En pocas palabras, lo que el Señor nos ha dado, al Señor encomendarnos la palabra, el Señor encomendarnos el mensaje de Él, el Señor nos ha investido de su poder, de su autoridad, de poder hablar en nombre del Señor y de ser sus representantes en la tierra. En otras palabras, si el mundo nos ve y nosotros decimos, nosotros somos de Cristo, la intención es que puedan ver al Señor. Que cuando nos oyen hablar, oigan al Señor. Y cuando hablemos y que digamos, así dice el Señor, lo digamos con toda su autoridad. Un embajador representa a su gobierno, representa a su soberano. Y cuando él habla con la autoridad del que lo envió.
¿Por qué no cambia esto tu manera de evangelizar a otros? Te das cuenta que cuando hablas, tú no hablas por tu propia capacidad intelectual, sino que tú hablas a medida que tú te apegas a la palabra de Dios, tú hablas con toda la autoridad del Dios vivo. Y el Señor usa esa palabra para traer salvación a otros. Y el mismo Dios que dijo en las tinieblas, hágase la luz, ha hablado en nuestros corazones y nos ha traído a la luz. Y por medio del mensaje de la reconciliación nos ha invitado a seguir proclamando esta palabra para que otros puedan también experimentar este avivamiento, este despertar, y que sus ojos también sean abiertos, mis hermanos. La palabra de Dios, que la palabra de reconciliación que hemos recibido es una palabra poderosa, mis hermanos. Por eso, cuando salimos a compartir el mensaje, lo que traemos es el mensaje del Señor. Y traemos y lo ponemos, ahí está, esta es la oferta del Señor. Responde como quieras. Y por eso nos unimos al apóstol Pablo, que dice, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo le rogamos, reconcílense con Dios. Esto es lo que estamos queriendo proclamar. Esto es lo que queremos decirle a las naciones. Reconcílense con Dios, el Señor, el Dios de los cielos y la tierra, el cual tú debes tu alabanza, el cual tú debes tu adoración, el cual tú has ofendido continuamente día y noche. Él ha venido a ofrecerte su paz y por lo tanto te rogamos, reconcíliate con Dios. Esa es nuestra labor. El resto del Señor. Nuestra labor es venir y decir, amigo, visitante, compañero de trabajo, compañero de escuela, versículo 21, que el que no conoció pecado, Él lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Pocos versículos resumen el Evangelio de maneras tan profundas, de una manera tan compacta. El pecado del cual tú y yo éramos culpables, somos culpables. Todas nuestras rebeldías, todos nuestros orgullos, todos nuestros actos de terquedad, todos nuestros ojos altivos, todas nuestras mentiras, desobediencias, críticas, chismes, todo lo que es ofensivo delante del Señor, todas esas idolatrías fueron puestas sobre el que nunca pecó. El que no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros. Por sus palabras, Dios tomó nuestros pecados y se los acreditó a Él. Para que cuando Él estuviera colgado en ese madero, el Señor pudiera derramar toda su ira sobre su propio Hijo. Y sobre Jesús cayó todo el fervor de la ira de Dios. Tu documento de deuda que estaba en contra del Señor fue puesto en Jesús. Y el mío, y el de la persona que tienes al lado, la persona que tienes atrás, y el de todos aquellos que han puesto su fe en Jesús. Todos esos documentos de deuda fueron añadidos sobre Él, para que nosotros podamos ser perdonados. No solamente ser perdonados, sino que ahora toda su justicia y toda la perfección del Señor, del Hijo de Dios que vivió una vida en perfecta obediencia a la voluntad de su Padre, una vida en perfecta sumisión y rendición ante la voluntad de su Señor.
toda esa justicia fuera acreditada a tu favor. En pocas palabras, cuando el Señor Jesús te salva, no es borrón y cuenta nueva. Vamos a ver cómo te va. Cuando el Señor Jesús te salva, pasas de pecador, no pasas solamente a inocente, sino pasas de pecador a inocente a justo, perfecto, recto. No son buenas noticias. Que no merecemos nosotros esto. Que cuando el Señor nos ve con todo el agrado que tiene para sus hijos, porque nos ve como si nosotros hubiéramos cumplido perfectamente su voluntad. Somos declarados justos, perfectos, aceptados, santos, amados por Dios. Por lo tanto, como colaboradores de Él, capítulo 6, versículo 1, también les exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. Pues Él dice, en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí, pero ahora es el tiempo propicio y ahora es el día de la salvación. Por lo tanto, si tú no has puesto tu fe en Cristo Jesús, tú eres un visitante en medio nuestro, o si has tenido tiempo aquí y tú te has dado cuenta que tú no has entregado realmente tu vida al Señor, y si tú te has dado cuenta que tú no has rendido tu vida a los términos de paz del príncipe de toda gloria, no resistas la gracia del Señor. El día de hoy es tu oportunidad de responder. El día de hoy es la invitación está a tu puerta y está diciendo, reconcíliate con Dios en estos momentos, reconcíliate con Dios ahora, no dejes para después, no endurezcas tu corazón, pues el tiempo propicio es hoy. Hoy es el día de la salvación, así que ven y reconcíliate con nuestro Dios, el cual es pronto para perdonar, el cual es grande en misericordia para borrar todas tus transgresiones, el cual no te dice, ve y arregla tu vida, sino que te dice, ven así como estás, ven a mí y encuentra la paz que solamente yo te puedo dar. Hoy es el día de la salvación, así que ven y ven a Él, ven ya. Por lo tanto, mis hermanos, para ir cerrando un poco. Solamente dos aplicaciones breves. El Señor te ha puesto en el lugar donde estás, en la colonia donde estás, en el trabajo en el que estás, en la escuela, en tus círculos de tu alrededor. Y el Señor te puso ahí con una misión. ¿Y cuál es la misión? Proclamar el mensaje de paz. No solamente proclamarlo, sino seguir el ejemplo de Pablo de decir, os rogamos, hazlo una y otra vez. No dejes de insistir, ruégales a las personas que hay un sentido de urgencia. Nuestro mensaje es un mensaje urgente que tiene que salir, que tiene que ser proclamado. Y tiene que ser proclamado con esa urgencia. ¿Qué hazlo? Forma una lista de personas potenciales a las cuales quieres estar compartiendo el Evangelio. Empieza con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo. Y usa esa lista y ora continuamente del Señor. Dile, Señor, dame oportunidades de rogar una vez más que estos hermanos o estos amigos se arrepientan.
Dame una vez más, dame una oportunidad más el día de hoy. No dejes que mi día se acabe sin que yo tenga una oportunidad de compartirles acerca de ti. Un segundo, mis hermanos. Siguiendo el ejemplo de Pablo. Pablo estaba siendo perseguido, estaba siendo corrido, de hecho, de ciudad en ciudad. Porque él sabía que hay lugares donde Cristo no había sido anunciado aún. Y quizá el Señor tenga en medio nuestro personas, cuales Él quiera llamar para ir a las naciones, para ir a otros lugares, para ir ya sea al otro lado de la ciudad o al otro lado del mundo. Quiero invitarnos a todos a orar, reconociendo que el Señor, quien nos compró a precio de sangre, es el dueño de nuestra vida y Él puede hacer con nosotros lo que Él quiera. Quiero invitarnos a orar y decir, Señor, ¿realmente es aquí donde me tienes? ¿O tienes una voluntad para mí de ir a otro lado? Aún no tenemos un plan o una trayectoria. No estoy diciendo esta invitación porque tenemos algo planificado y queriendo reclutar para algo, no, mis hermanos. Pero sí queremos ser obedientes a la palabra de Dios y poner nuestra vida, toda nuestra vida, inclusive mi vida, y decir, Señor, ¿acaso es aquí donde tú quieres que yo esté? ¿O quieres que vaya a otro lado? Tiene que ser del otro lado del mundo, mis hermanos. Una de las razones por las cuales amo estar en esta iglesia es por su ubicación tan estratégica. No solamente para servir a los pastores de nuestra región, sino también en nuestro mismo estado, mis hermanos. Guadalajara es fundamental, es tan importante. Mis hermanos, yo no sé si tú sabías, pero la única razón por la que Jalisco no es considerado un lugar, una región no alcanzada es por Guadalajara, porque hay creyentes en Guadalajara. Pero si tú quitas Guadalajara al mapa, esta es una de las regiones menos evangelizadas de todo el mundo. Hay más cristianos en Irán que en los Altos de Jalisco. Hay pueblos donde no hay ni una sola persona que pueda proclamar el evangelio a alguien más. Hay pueblos donde se rumora que hay alguien ahí. Y es mi oración, mi deseo ver hombres y mujeres de esta iglesia que estén dispuestos a decir, Señor, ¿acaso quieres que vaya? Están aquí, cerca de nosotros. ¿Acaso quieres que vaya? Pero es importante que ores, mis hermanos. No, este último dato puede ser que te llene de emoción y digas, sí, tenemos que ir, ya vamos. Pero ora primero, escucha la voz del Señor. Y si el Señor dice, vamos, entonces buscamos cómo hacerle. Pero escucha, entrega tu vida en sus manos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el amor de Cristo, la gloria del amor de Cristo vale la pena. Por lo tanto, estamos dispuestos a dar nuestra vida si ese es el costo, a fin de que alguien más pueda venir a conocerlo a Él. ¿Tampoco no es una causa digna? Vamos a orar.
Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.